Si menstruas y tenés TDAH, este video es para vos. Hoy te voy a explicar sobre ciclo y TDAH con dibujos. Lamentablemente desde el vamos te tengo que adelantar que no hay muchos estudios científicos sobre este tema. Es una de esas otras áreas de la vida donde la mujer se pone en un segundo plano y este tema específico, TDAH y ciclo, no se estudió hasta el 2017. Sí, dije 2017. Hay muchas maneras de explicar por qué pasa esto, pero para que tengas una idea es súper costoso controlar la variable del ciclo hormonal de una mujer en un estudio científico. Entonces generalmente lo que hacen es hacer como tratar a una mujer como un hombre en el sentido de como si no tuviera un ciclo, lo cual hace que muchas de las investigaciones sean, no sé, medio como que le falta información clave, porque vamos a aprender hoy que el ciclo hormonal de una mujer afecta a su cerebro en un montón de momentos diferentes y de un montón de maneras diferentes. Así que bueno, en este video vamos a arrancar con lo básico de lo básico que creo que cualquier persona que tiene un ciclo debería saber, y aclaro que si vos tomás pastillas anticonceptivas o cualquier otro método anticonceptivo hormonal, ese va a ser anovulatorio y por ende no vas a tener un ciclo. Quizás algunas de las cosas que te cuente te van a servir en caso de que te acuerdes, por ejemplo, cómo eras antes de usar hormonas y cuando tenías un ciclo, pero si no te acordás puede que no te haga mucho sentido lo que te voy a decir. Yo dejé de tomar mis pastillas anticonceptivas a mediados del 2023 y la verdad es que cambió mucho mi vida para bien, porque pude empezar a usar biomarcadores que mi cuerpo ya tenía disponibles para mí, solo que los estaba tapando con las pastillas anticonceptivas para mi favor. Obviamente hay cosas negativas de todo esto que estoy empezando a descubrir y les voy a contar después un poco cómo las estoy manejando y cuáles son y por qué son tan importantes. Pero dentro de todo estoy muy contenta con esa decisión. Si quieren saber más de ese tema, me escriben abajo en los comentarios y un día les cuento. Ahora sí, ¿cómo es el ciclo? Y vamos a explicarlo con el famoso dibujo. Bien, acá pueden ver más o menos el gráfico de cómo es el ciclo. Dicen que dura 28 días. Arrancamos con la menstruación, que es el primer hito del ciclo. Como van a ver, las hormonas, tenemos dos hormonas muy grandes que juegan un rol acá en esta explicación y en el ciclo, que son estrógeno en azul y progesterona en naranja. Y lo que van a ver es que ambas hormonas están muy bajitas en la menstruación y eso puede hacer que te sientas más o menos. Fase número 1 del ciclo es la fase folicular, y esta fase es una en la que, para explicarte lo que está sucediendo a nivel cuerpo, tu cuerpo se está preparando para liberar un óvulo con la esperanza de ser fecundado y que se convierta en un bebé. Y bueno, y preparando todo tu cuerpo para que suceda eso y alojes a un ser vivo. Hay muchos neurotransmisores copados, liberados, que nos hacen sentir bien, como la serotonina y la dopamina. Es muy normal que en la fase folicular te sientas re bien, muchas ganas, mucha energía, muy confiada, inclusive te sientas mucho más linda cuando te mires al espejo. Después tenemos la ovulación. La ovulación es, dicen, en el día 14 aprox, y van a ver cómo baja en picada el estrógeno. Ahora, algunas mujeres se siguen sintiendo recontra bien en esa etapa, otras no tanto. Ojo, la ovulación es una línea literal porque dura 12 a 24 horas más o menos, así que es muy cortita la ovulación. Sin embargo, durante la ovulación parece que hay estudios que dicen que hay un incremento de conductas impulsivas riesgosas. A mí me da a pensar y reflexiono, ¿no? Porque de vuelta no tenemos muchos estudios, así que vamos a reflexionar, que es re interesante esto, porque en la ovulación es cuando estás más fértil, ergo mayor deseo sexual, posiblemente mayor probabilidad de relaciones sexuales, y si encima tenés comportamiento más riesgoso e impulsivo de lo normal, me imagino que capaz eso explica la cantidad también de embarazos no deseados en el TDAH, quizás, no sé. Fase 2. La detesto. Fase lútea. Tu cuerpo se enteró que no fue fecundado ese óvulo y entonces dicen, bueno muchachos, hay que liberar todo el área para el próximo ciclo, a ver si el próximo óvulo sí se fecunda, entonces hay que liberar todo, ¿no? Y empezar a hacer eso genera obviamente un montón de trabajo en tu cuerpo, es un montón lo que tiene que hacer. Entonces es normal que te sientas más cansada en este momento y que no te sientas tan productiva como te sentías en la fase folicular. Es una fase un poco más
lenta en el sentido de como todo más despacio, todo más trabajoso. A esto se le acompaña que reportan que los síntomas empeoran. Entonces, hay dos teorías que para mí están súper interrelacionadas una con la otra de por qué sucede. Una es que baja el estrógeno, lo ven como bajo en picada la línea azul, y la otra es que sube la progesterona. La progesterona particularmente es interesante saber que dicen que no ayuda a tener los niveles altos en cuanto a el estimulante, la medicación del TDAH. Es como que no hace tanto efecto. Entonces, como el estrógeno sí ayuda a que el estimulante funcione, y acá está abajo y encima está arriba la progesterona, dato. Otra cosa interesante es que la progesterona es el precursor del cortisol. En criollo lo que eso significa es que para que exista cortisol, la hormona del estrés, tiene antes que haber progesterona. Ahora, imagínense que ya venías un toque estresada, ¿no? Y entras a la fase lútea estresada. Muy posiblemente ese estrés empeore muchísimo. ¿Por qué? Porque tenés más progesterona para hacer cortisol. Como ya sabemos, mayor estrés, mayores síntomas. Otra buena explicación, teoría, quizás. Pero bueno, en síntesis, lo importante es que es posible que tus síntomas empeoren. De hecho, una cosa muy copada que estuve viendo que hacen muy pocos profesionales, porque imagínense si hay pocos profesionales que saben de TDAH, imagínense los pocos que hay que saben de TDAH y son conscientes del ciclo. O sea, poquísimos, pero aquellos que estuve leyendo que hacen, dicen que a veces le aumentan la medicación, incluyendo mamá creo también, aumentan la medicación de sus pacientes en esta época de su ciclo. Otro dato no menor es que acá aparecen las siglas de síndrome premenstrual y de trastorno disfórico premenstrual. Síndrome premenstrual afecta a 95% de la población que es mujer. Es lo que conocemos la gran mayoría de las mujeres, que estamos cansadas, que tenemos antojos de comidas, que estamos irritables, tenemos cambios de humor. Todo esto es lo que sucede antes de la menstruación. Ahora, existe otra sigla maravillosa, se llama trastorno disfórico premenstrual, y lo que significa esto, es como el síndrome premenstrual pero a la enésima potencia. Dicen que solamente lo experimenta el 10% de la población femenina, pero hay alguna teoría de que cuando tenés TDAH tenés más probabilidad de experimentarlo. Entonces muchas mujeres con TDAH van a de golpe experimentar trastorno disfórico premenstrual, no solamente lo que es un síndrome premenstrual para una mujer en general. ¿Esto qué significa? Todo lo que dije antes, más que tu irritabilidad es severa, que estás súper cansado, que tenés insomnio, dificultad durmiendo, enojo, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos suicidas, depresión. Es todo muchísimo más exacerbado. Yo particularmente, ahora que estoy empezando a tener un ciclo de vuelta porque dejé las pastillas, empecé a darme cuenta, y esto es lo negativo que les hablaba antes, de que me parece que yo soy una de esas personas que también tiene trastorno disfórico premenstrual, y me di cuenta porque empecé a notar una ansiedad mucho más severa antes de mi menstruación. Dicen que esto sucede más o menos 6 días antes de la menstruación, aprox, que era muy notable el cambio, era súper la diferencia, y es re loco porque es como que es algo que no conozco y estoy tratando de aprender a manejar. Estoy segura de que conforme avance el tiempo me voy a enterar un poco más, pero creo que también es re importante que tengamos este registro. Ahora, antes de seguir con algunos tips que les quiero dejar con toda esta información que tenemos, en el gráfico les dejé una última cosa, es una última observación, que es que es interesante ver que hay algunas mujeres que sí llegan a su diagnóstico un poco más temprano que aquellas más ya adultas en la pubertad. Van, obviamente, su infancia desapercibidas, pero en la pubertad, por ejemplo, a mí me pasó esto, después de la menarca o primera menstruación, empiezan a aparecer justamente estas hormonas, ¿no? El estrógeno, la progesterona, y como son tan importantes y generan tantos cambios químicos en nuestro cerebro, eso muchas veces lleva a justamente los síntomas son mucho más elevados o incrementados, y ergo llegan al diagnóstico de esa manera. Entonces no es raro que en la pubertad también esté esa ventana de oportunidad de llegar al diagnóstico.
Últimos tips a tener en cuenta. La fase lútea suele ser dura. Está buenísimo que, por ejemplo, puedas saber cuándo es esa fase lútea para vos. Cuando dejé las pastillas, empecé a trabajar con Pame Tiffany. Les voy a dejar su Instagram abajo en la descripción. Se llama Las Mujeres Saben. Y ella me enseñó a registrar mi ciclo. Y creo que eso es fundamental. Fundamental si sos neurodivergente, si tenés TDAH, porque el conocimiento va a ser mucho poder. Imagínate que el hecho de tener estos síntomas más elevados y encima poder anticipar que eso te va a pasar, te puede abrir una puerta gigante. Entonces sí, súper recomiendo que hablen con Pame o que de alguna manera empiecen a registrar su ciclo. Yo desde que lo empecé a hacer realmente fue un cambio gigante. Para empezar me di cuenta de esto y es como eso me pude dar cuenta porque siempre registraba algo muy similar y fue como, epa, me parece que acá hay algo interesante para ver. Es como una pequeña investigación en vos misma, que en definitiva, como las hormonas y las fluctuaciones y todas esas cosas son complejas y todas las mujeres son diferentes, qué mejor que vos misma tomar tu propia como investigación de cómo sos vos. Algunos otros tips son identificar y manejar temas sensoriales, capaz usa anteojos de sol si la luz te molesta, no uses ropa con etiquetas, auriculares con cancelación de sonido, esas cosas están buenas. Después, en cuanto a las interacciones sociales, yo en esa fase lútea estoy empezando a tratar de, ahora que ya la puedo identificar, no hacer muchos planes sociales porque no tengo generalmente ganas de hacer planes sociales y encima me siento mal, irritable y no sociable. Entonces trato de no. También trato, por ejemplo, de que si realmente quiero ver a alguien, lo invito a mi casa y hago algo muy tranquilo, que involucre estar tirada o cosas así. Y creo que otra cosa que sale de eso es me permito estar más tirada, me permito que mi productividad sea menor, me permito que si me quiero comer el chocolate me lo voy a comer. También me permito no entrenar, por ejemplo, porque si mi cuerpo está dolorido y todo, entiendo. También, por ejemplo, anticipo que voy a tener insomnio quizás, entonces trato de limitar más aún tema pantallas antes de ir a dormir y demás. Es como que anticipo lo que me va a pasar y trato de hacer cositas que me van a ayudar a mitigarlo. Otra cosa que es re importante es que olvidarnos de comer, que pasa muy seguido, puede empeorar los síntomas del trastorno disfórico premenstrual, porque generas que baje tu azúcar en sangre, no es bueno. Entonces trata de ponerte recordatorios más seguido para comer o por lo menos tener un plan de qué es lo que vas a comer o cosas fáciles y rápidas que capaz no involucren mucho trabajo. Eso puede ser que tengas comida congelada en el freezer o que tengas un plan, un menú de qué vas a comer esa semana y no tenés que pensar, ya lo tenés todo. Muchas veces, no sé, hacerte una carne, un pollo, un pescado, un tofu a la sartén o lentejas, lo que quieras, y verduras o cosas por el estilo, puede tomarte realmente nada si lo planeas antes. Y bueno, y por último, obviamente, sé amable con tu mente porque es claro, es notorio que afecta muchísimo el ciclo a nuestro cerebro y nuestros síntomas y nada, es como, creo que es súper importante que lo tengamos en cuenta, que lo registremos. Eso nos va a dar mucho poder de hacer algo con esto. Y obviamente hablar capaz con un profesional de la salud si sentís que lo necesitas y que tus síntomas, por ejemplo, capaz te preocupan o no sabes bien cómo manejarlos, especialmente con la depresión, los ataques de pánico, los pensamientos suicidas. Creo que sí es súper importante que hablemos con alguien que sea un profesional de la salud para que tengan esto en cuenta y que capaz nos puedan ayudar a buscar maneras de manejar estas situaciones. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido y no se olviden de suscribirse para más videos aprendiendo de TDAH. Bye.